El cadáver de la bruja. Por razones de seguridad no puedo decirles mi nombre, y me veré en la penosa necesidad de cambiar algunos datos y referencias de lo que les contaré para mantener en resguardo a los implicados. He dedicado gran parte de mi vida al ejército. Entré a sus filas cuando apenas cumplí los 18 años. Al inicio, mi camino fue muy duro, pero me decidí y entré a estudiar en la escuela médico-militar. Al día de hoy, ostento el grado de teniente coronel. Por la carrera que elegí, en ocasiones los llamados son particularmente especiales, sobre todo para el trabajo en el área forense. Durante tantos años, estuve en operaciones difíciles, exclusivas del ejército, y llegó un punto en el que creí que ya nada me sorprendería. Hasta que, un día, mientras me encontraba en una maniobra en el poblado de San Miguel, sonó mi teléfono. Era mi coronel. Sin más, me indicó que me dirigiera a la zona de las Tres Cruces, una región que no estaba muy lejos de ahí. Así que reuní a mi escuadra y emprendimos la marcha. En cuestión de unos cuantos minutos, nos encontrábamos en la zona baja de aquel cerro. Ahí nos esperaba el coronel con su gente que ya resguardaba el perímetro. No pude evitar dejar de ver cierta preocupación en su rostro. Me cuadré frente a él y sin decir nada más, me hizo un gesto para que lo siguiera. Le indiqué a mis hombres que se quedaran ahí y nos adentramos en aquella parte boscosa. Yo caminé en silencio detrás de él y así anduvimos por alrededor de unos 10 minutos. Todo parecía normal, hasta que llegamos a un punto donde había varios árboles derribados. Los pasamos y finalmente nos paramos frente a un pequeño cráter en el suelo de no más de 1,5 metros de diámetro. Después me señaló hacia lo que parecía un bulto calcinado en medio de aquel boquete. Al inicio pensé que era un meteorito como cualquier otro, y no entendí por qué solicitó mi presencia en un caso que era para los ingenieros. Pero conforme me fui acercando a aquel agujero, empecé a mirar con mayor detenimiento aquella cosa. Parecía el cuerpo de una persona, y alrededor de ella las hojas y el forraje en el suelo parecían estar prácticamente calcinadas. Era como si hubiesen utilizado un lanzallamas. Saqué unos guantes de mi mochila y empecé a auscultar aquel cuerpo. Identifiqué rápidamente que se trataba de los restos de una mujer joven. Pero algo no me checaba. Aparecía en una postura como en estado fetal mirando hacia el suelo, pero debajo de sus rodillas el resto de las piernas y pies no parecían humanos. Parecían más las patas de un ave, y sus manos eran totalmente desproporcionadas con el resto de su cuerpo, demasiado grandes y delgadas, con garras demasiado largas como si tuviera pequeños cuchillos en las uñas. Pero lo que más me sorprendió de todo lo que estaba viendo es que a pesar de que toda su ropa estaba prácticamente quemada, la joven no presentaba ni una sola quemadura en toda la piel. Eso y todo lo demás me intrigó demasiado. Mientras seguía auscultando aquel cadáver, de reojo noté la preocupación y el temor en el rostro de mi coronel. En verdad, era una situación difícil de explicar. Aquel cuerpo no era nada parecido con algo que hubiésemos visto durante nuestro servicio. Dejó que siguiera revisándola unos minutos más, pero al ver que no emitía ningún comentario, se me acercó y me preguntó sin rodeos, ¿qué es esa cosa? Yo quizá en ese momento estaba más confundido que él. Esto era verdaderamente desconcertante, pero templé mi voz para que no sonara temblorosa. Y le sugerí algunas posibles teorías, como que se podría tratar del caso de algún tipo de ritual satánico de alguno de los cárteles del narco de la región, o yéndonos a un caso extremo, podríamos estar frente a algún experimento genético clandestino, cosa que ya nos había pasado en ocasiones anteriores. Apenas terminé mis posibles explicaciones, el coronel me sonrió burlonamente, se me acercó a mi rostro y sin más, me dijo muy seguro de sí mismo, «Esta es una bruja». El coronel se dio media vuelta y se regresó por el sendero por donde habíamos llegado.
Antes de perderse entre los árboles, me gritó que me enviaría a mi gente y que necesitaba mi reporte de esa cosa para mañana a primera hora. Apenas llegó mi gente, me dediqué a analizar la escena. Muy probablemente cayó de una altura considerable, atravesando y derribando algunos árboles a su paso. Con ayuda de mi capitán primero, sacamos aquel cuerpo del boquete. Al voltearla y tratar de estirarla para que quedara boca arriba, me quedé muy confundido porque no presentaba el típico rigor mortis de un cadáver. Y según el reporte del coronel, ya habían pasado al menos 10 horas de su hallazgo. Seguí revisándola con detenimiento y encontré una herida de bala en su pecho del lado derecho a la altura del corazón. Esto podría indicar la causa probable de su muerte. Lo que no entendía hasta ese momento es cómo había llegado ahí, cómo la habrían lanzado desde lo alto del cerro. No podía entender si utilizaron algún artefacto como una catapulta, ya que la gente no vuela, pensé. Vaya equivocación. Otra de las cosas que más me impactaron fue su rostro. Su boca estaba entreabierta, mostrando unos dientes afilados más grandes de lo normal, y sus ojos abiertos con las pupilas de una tonalidad entre amarillenta y rojiza. El tiempo se nos fue muy rápido y nos alcanzó la noche. Mi gente puso varias lámparas alrededor alumbrando bien la escena y seguimos recogiendo muestras del cuerpo, del boquete y de todo alrededor, incluyendo los árboles derribados. Cerca de las 3 de la mañana, el cansancio nos fue pegando muy duro. Mandé a dormir a la mayoría de mis hombres, dejé un vigía y yo continué recopilando algunas muestras más con mi capitán primero, y parecía que transcurría una madrugada tranquila. Pero de repente, todas las lámparas que teníamos empezaron a parpadear de manera intermitente, hasta que finalmente se apagaron y quedamos completamente a oscuras en medio de aquel bosque. Y de la nada, el viento empezó a soplar muy fuerte. El sonido que provocaba al pasar entre las ramas era aterrador, y empezamos a escuchar un lamento profundo que parecía venir de la parte de arriba del monte. Volteé tratando de encontrar el origen, y vi unos pequeños puntos luminosos que brincaban en la punta del cerro. A pesar de mi preparación y de mi larga experiencia, sentí miedo. Tragué saliva y le pedí a mi capitán primero que alertara al resto del equipo. Traté de comunicarme con la gente del coronel que cuidaba el perímetro para notificar de aquellas luces, pero al intentarlo por el intercomunicador, solo escuché una gran interferencia. Lo intenté por el teléfono y el resultado fue el mismo. Mi gente ya estaba en posición con sus armas a mi alrededor, y entonces aquellos puntos luminosos se empezaron a multiplicar, y aquellos lamentos aterradores se empezaron a escuchar cada vez más fuertes. Todos permanecíamos a la expectativa pecho tierra, pero fue cosa de un segundo cuando aquellas luces brincaron hacia abajo del cerro. El nerviosismo hizo que uno de mis tenientes se le fuera un tiro. Sin más, el resto empezó a dispararle a aquellas luces, que se empezaron a dispersar ante aquella lluvia de plomo y desaparecer entre los árboles. La balacera continuó unos segundos más, hasta que grité la orden de alto al fuego. Todo quedó en silencio. También se dejaron de escuchar aquellos horribles lamentos. Dejamos pasar unos segundos más y nos levantamos de nuestra posición. Ya no pudimos echar a andar las lámparas ni el equipo de comunicaciones, por lo que nos mantuvimos en guardia hasta el amanecer. La temperatura descendió considerablemente y a pesar de nuestros uniformes temblábamos de frío. Cerca de las 0600 llegó el coronel con algunos miembros de su guardia. Al vernos en alerta, nos miraron desconcertados. Después de cuadrarme frente a él, le di un informe completo del cadáver encontrado y de lo que había pasado durante la madrugada. El capitán fijó su mirada en las hojas que le di, las pasó rápidamente y se detuvo en la parte final, y leyó casi para sí, no concluyente. Hizo un gesto de molestia y me dijo que el equipo de comunicaciones servía perfectamente, al igual que el equipo de iluminación, y sin levantar la vista del reporte, me dijo que fue una noche muy tranquila,
que su batallón no había reportado que se hubieran escuchado disparos en la madrugada. Yo lo miré desconcertado y en cierto momento pensé que estaba bromeando, pero su rostro permaneció muy serio. Entonces entendí por dónde iba el asunto. Ya no le insistí sobre los sucesos que vimos y escuchamos. Levantó la mirada y la dirigió hacia el cadáver de aquel ser tendido a un lado del boquete y me dijo de manera tajante: «Aquí no pasó nada. Recoja sus cosas y preséntese al cuartel hasta nuevas órdenes». Sin chistar, me di la vuelta y me retiré de ahí. Ya hace algunos años que no sé nada del coronel, ni tampoco cuál fue el paradero del cuerpo de aquella joven bruja. De lo único que me enteré por medio de algunos contactos fue que mi reporte de lo que pasó aquella madrugada fue eliminado de los archivos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.